¿Qué tal? Soy Calixto y me incluyo dentro de los artistas que entendemos el exterior como un gran estudio. Trabajo bajo la idea de producir con poco y nada y en ese sentido utilizo el espacio, cuerpo y objetos que encuentro en el mismo. Vamos a dar un recorrido por los alrededores de mi casa para compartirles los espacios que desde hace año y medio me han servido para seguir realizando mi cuerpo de obra. El trabajar con el exterior creo que es una influencia de mi padre, que es doctor en geología, con la diferencia que mis expediciones no tienen un fin científico sino emotivo. Aquí, por ejemplo, se grabó Duelo a metro 80, una acción que Sandra me ayudó a realizar y que hace énfasis en el distanciamiento corporal. Aprovechemos que traigo la bolsa para llevarnos esta papaya. Del lado izquierdo pueden ver el montículo de hojas secas. Ahí fue donde también encontré la moldura que utilicé para realizar Paisaje en Equilibrio, una obra que toma como punto de partida las montañas del paisaje regiomontano, por lo tanto son formas que suben y bajan, pero sin olvidar a la industria cervecera de la ciudad, que es la que también brinda un equilibrio a un nivel económico. Más adelante está la banca donde grabé 6 pies. Esta es otra obra que tiene que ver con la idea de utilizar el cuerpo como instrumento de medición, que básicamente es una idea que he venido trabajando desde hace varios años. Seguimos caminando y llegamos a donde grabé una pieza que funciona desde la condición psicológica de estar en cuarentena. Es casi como un soliloquio de un tipo que se habla a sí mismo. Seguimos y bueno, en esta otra parte del arroyo fue donde tomé el musgo para esta otra pieza que presenté a principio de año en la Galería Ladrón Norte para la Semana del Premaco Monterrey. Es una pieza que me emociona, pues desde hace 10 años que removieron la copia del David de Miguel Ángel en San Pedro Garza García. En ese entonces tuve la oportunidad de rescatar escombros, los cuales me sirven, ¿no?, después de todo este tiempo, para generar esta fuente móvil, ¿no?, donde también estoy utilizando una hielera con la idea de un elemento, creo que muy presente en la cultura regiomontana. La fuente va acompañada también de un video, que es el momento en donde están separando la escultura de su base y sigue la lógica de la fragmentación, un poco como la vida que ha sufrido este monumento aquí en Nuevo León. Seguimos caminando y llegamos a esta otra parte que el año pasado me sirvió para realizar esta fotografía llamada Rascadera en la hoja de elefante. Aun cuando finalmente no presenté esta obra en el Festival de Biofilia, curado por Guillermo Santamarina y las Artes Monterrey, es un trabajo que está dentro de mi archivo. Pero bueno, aprovechemos que andamos por aquí para llevarnos esta otra planta. Seguimos caminando y por este otro lado podemos ver que hay un árbol de naranjas. Son naranjas agrias y pues por eso nadie se las lleva. Tal vez si estuviéramos en Yucatán, pues la gente las tomaría para hacer una cochinita pibil, pero estamos en Monterrey. Por este otro lado hay un limón seco y más adelante están estas bugambilias que las tomo para dar un poco de color al ejercicio que les quiero mostrar al final de esta visita de estudio. Más adelante y del lado derecho encontramos este otro espacio que utilicé en otro video performance que se llama Graffiti para delimitar un espacio, una pieza que desde la invisibilidad plantea la paradoja espacial, ya que por ejemplo un grafitero normalmente marca su espacio en los muros, ¿no? Pero en mi caso delimito el espacio a partir de no tener ningún soporte, por lo que se vuelve mi sana distancia. Ya para regresar a casa están estas rocas donde realicé pues mover una roca y básicamente es la metáfora de la imposibilidad de generar un cambio uno solo. Creo que se necesita unidad para generar cambios y bueno, lo muestro de este modo, ¿no? Ya aquí en casa les muestro un poco las cosas que recolecté en este paseo y que las voy a utilizar para generar una naturaleza muerta que habla sobre la identidad de mi barrio, en el sentido que son plantas y frutos que crecen en los alrededores de donde vivo mucho. Y bueno, pues nada, los dejo con esta última imagen. Como todas las naturalezas muertas, estoy tratando de hablar del tiempo. Todo esto tiene que pasar por una parte de postproducción, pero me parece muy aburrido como mostrarles imágenes de mi computadora. Pero bueno, existe. Tengo otra parte como de chamba que tal vez es más escultórica, pero en realidad no tengo un espacio fijo donde las trabajo. Por último, agradezco la invitación a la gente de visita a mi estudio y pues a su amable tiempo para acompañarnos en este pequeño recorrido.